Loegui, muchas gracias, bienvenido, gracias por estar acá en Línea Directa. Gracias a vos, Marcelo, por la invitación, gracias a tu producción, a tu equipo, por la invitación y un orgullo estar acá. Bueno, muy amable. Bueno, vamos a hablar de política y política judicial, hay mucho para hablar sobre estos temas. Me interesa conversar y comenzar hablando sobre que, bueno, como es de dominio público, días pasados se conoció que el presidente Alberto Fernández derogó el decreto 70/2017 firmado por Mauricio Macri durante su administración, a través del cual, a través de ese decreto, se negaba el ingreso a extranjeros al país, a extranjeros con antecedentes. Lo que me interesa saber es, a partir de ahora, ¿no? A partir de esto que se deroga este decreto, derogado por el Gobierno Nacional, si esta medida va a favorecer el ingreso a la Argentina del crimen organizado, ¿no? Y de la delincuencia. A ver, esto es una cuestión de política, pero más que de política, de demagogia, ¿no? Porque la prevención no tiene que estar en una prohibición. Digo, la prevención tiene que ser función de los organismos del Estado y los brazos de seguridad del Estado. En este caso, si nosotros inocentemente creemos que una acción política de prohibición puede terminar con un conflicto tan grande a nivel nacional de inseguridad, creo que no estamos por el mejor de los caminos. En este caso yo creo que no estamos previniendo lo que deberíamos prevenir, y estos simplemente son manotazos de ahogado que no solamente va a favorecer el ingreso de personas con antecedentes, sino que, la Argentina históricamente ha recibido a inmigrantes de manera indiscriminada y bien hecho en esa política de reciprocidad con los estados parte y no parte, pero en este caso, ante el abuso que se viene viviendo sobre la falta de prevención política, estatal, institucional, yo creo que no solamente radica el problema en el ingreso de aquellos que tengan antecedentes y que no puedan prevenirse, sino de los que ya conviven acá y no tienen ni siquiera una prevención, ni siquiera una condena con un crimen o con delitos que se vayan cometiendo cotidianamente, ¿no? Ahora, ¿por qué pensás que el Gobierno Nacional tomó esta determinación? Yo creo que, como te dije recién, es una cuestión de demagogia y una cuestión plenamente de populismo, como para establecer algún vínculo mucho más afectivo con la comunidad, pero en definitiva, en el fondo de la cuestión no está resolviendo nada, sino que lo está agravando, no por las personas que estén fuera del país y quieran entrar, sino con las que ya conviven acá y están cometiendo delitos. A tu criterio, o sea, ¿no va a entrar entonces, no hay posibilidad de que ingrese el crimen organizado en el país? ¿O sí? A ver, la eventualidad siempre está, tomen políticas o no. Eso no es una cuestión, no es una receta mágica donde haya una acción política y se termine, pues si no sería fácil y todos los estados podrían haberlo resuelto de la misma manera, pero creo que la prevención y la falta de capacitación de una organización y de un plan estratégico para llevar a cabo, creo que eso es lo que falla y eso es lo que no se está viendo y lo está sufriendo la comunidad toda, ¿no? Doctor Osvaldo Egui, en otro orden, ¿cuál es tu mirada sobre lo que está sucediendo en Formosa? Bueno, esto del gobierno de Formosa de primero volver a fase 1, de aislamiento y como consecuencia estos desbordes sociales que se han producido que son de público conocimiento. Bueno, obviamente estamos, parecería jugando al gato y al ratón, ¿no? Un gobierno con un poder centralizado y disponiendo sobre las libertades individuales y colectivas a nivel provincial, cuando el gobierno nacional y la mayor cantidad, en el mayor porcentaje de la Argentina no se está viviendo lo que se está viviendo en Formosa, ¿no? El feudalismo norteño llevado a cabo por algunos gobernadores, la verdad que es lamentable y en este caso creo que la gente se está expresando de manera correcta y menos tomando en cuenta que son 17 casos. No digo que no sea para preocuparse, pero no digo que, hay que equilibrar estas cuestiones entre lo sanitario y entre los derechos y las libertades individuales y colectivas. Lo hemos vivido, particularmente yo que vengo de Capital Federal, lo hemos vivido 3 meses encerrado, que parecía que estábamos en un campo de concentración, pero bueno, la demanda en Capital tal vez no sea la misma que se está viviendo en Formosa después de tantos años de restricciones y de derechos vulnerados, ¿no? Ahora, leía días pasados, Gildo Insfrán, gobernador de la provincia de Formosa, dijo, bueno, yo avalo esta represión, no sé cómo que justificó la represión, pero además también leía, gobierna Formosa desde diciembre de 1995.
Es decir, no es mucho. Es muchísimo, y tiene que haber desde un gobierno central y desde las modificaciones de la gobernabilidad en cabeza de una persona. No podemos permitir ninguna provincia, ningún habitante de este querido país que se den estas condiciones desde el año 95 hasta la fecha, que un gobernador tenga disposición y poder sobre una provincia y aún así siga presionando de la forma que está presionando a la comunidad. Tengamos en cuenta de que si a lo largo de este proceso gubernamental la provincia hubiera sufrido cambios, en beneficio de la comunidad, ¿no? Pero vemos una provincia cada vez más pobre y cada vez más diezmada en términos económicos, en términos culturales, en temas laborales, un Estado paternalista que lo único que hace es oprimir cada vez más a la población. ¿Estás a favor, Osvaldo, de la alternancia del poder o de la reelección? Creo que la reelección tiene que ser razonable. Si hay alguien, un gobernador o algún funcionario que realmente está haciendo las cosas bien, no veo por qué no lo puedan reelegir. Ahora, perpetuarse en el poder es una cosa muy diferente. Nosotros hemos visto campañas políticas donde se han establecido cuestiones de decir, bueno, me tienen que votar por argumentos donde el funcionario tiene la obligación de cumplir y esas obligaciones no pueden ser hacer las cosas mal o de manera condicionada o en base a eso recibir un voto de la comunidad. El voto de la comunidad no puede estar condicionado a hacer las cosas bien, porque hacer las cosas bien es la obligación del funcionario que para eso fue votado. En el orden judicial, luego de la presentación virtual desde el Senado de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa dólar futuro, la Corte Suprema de Justicia de la Nación está por resolver próximamente si Cristina debe ser juzgada o sobreseída sin pasar a juicio oral. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te parece? ¿Va a ser condenada Cristina finalmente o va a zafar o va a salir, como quien dice, no va a salir de la situación incómoda? La problemática acá es la politización de la justicia. Más allá de los resultados, de las sentencias o de los procesos que se puede dar, yo creo que la problemática está un paso antes, ¿no? La politización. Hoy, ¿de qué nos sirve que Cristina pueda ser juzgada, llevada a la cárcel o no, con todo el camino recorrido y con todos los obstáculos que fuimos visualizando, ¿no? Y no es propio solamente de las cuestiones políticas, es cuestión de un jubilado que fue a reclamar su jubilación y que no tuvo sentencia y hoy está fallecido. Entonces creo que la justicia también tiene que ver con esos intereses y esos condicionamientos. El fiscal Delgado hablaba de esa membrana agujereada donde empiezan a caer la seducción, los intereses, y que condicionan las sentencias y que condicionan el proceso que en definitiva está hecho para la gente y para lograr una justicia que es muy diferente a lo que la gente hoy pide y que es lo preocupante, que es venganza, ¿no? La justicia hoy está vista como venganza y si entendemos el concepto de justicia, tenemos dos caminos: o es la absolución o es la condena, y dentro de la condena es lo que nos marca los códigos de fondo, pero eso es la justicia y hay que asumirlo así. Hoy tenemos una justicia tan condicionada y tan puesta bajo la lupa que la justicia pasó para la comunidad en el pedido y en la sed de venganza cotidiana. Además, la justicia es muy cuestionada porque llega tarde, ¿no? Llega tarde, no vemos resoluciones. Vemos funcionarios que siguen en sus cargos, como bien lo acabas de decir, donde no tenemos sentencia y que tenemos pruebas. A ver, ¿hasta dónde más vamos a recopilar pruebas para tener una sentencia? No podemos estar perpetuamente, más allá de que sea Cristina, un funcionario o quien sea, recolectando pruebas para poder llegar a una sentencia posible. Hay que terminar con las etapas, hay que avanzar y tiene que ser en un ámbito de celeridad para por lo menos mostrarle a la comunidad que la justicia está actuando y no en una inactividad jurisdiccional, ¿no? Jurisdiccional hablo de los jueces. Sí, sí, sí. Ahora, hay causas que la ponen en una incomodidad a Cristina, como Tesudo, Sauce, gobernadora pública. ¿Vos pensás realmente desde tu interior, desde todo lo que vos sabés de tu profesión, que Cristina es culpable o inocente? Yo no lo puedo decir porque no soy la justicia, soy parte de la justicia y soy un auxiliar solamente de la justicia como abogado. Sí sé que tiene una puerta que se cerró, que es la condena a Lázaro Báez, ¿no? Hace poco tenemos una cuestión
que la vincula directamente a una posible condena. Ahora, después, si esto se da o no, será obra de los jueces y de poner el coraje que tengan que poner y no acobardarse más allá de que la condena sea posible o no, pero que sea realmente una sentencia absolutoria o condenatoria, pero realmente desde la nobleza y el razonamiento judicial. Osvaldo, ¿qué pensás que el gobierno ha mandado al Congreso para tratar la reforma de la justicia? ¿Cuáles son los puntos que, digamos, más importantes, o los puntos que realmente no estás de acuerdo? Se habla de incrementar a quienes componen a la Corte Suprema. Son 5 los componentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se habla de poner jueces afines. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Volvemos a lo mismo, ¿no? La politización de la justicia. No hay un solo gobierno en los últimos 50 años que no ha querido tener la Corte a su favor. Digo, poner y sacar jueces parecería un juego de naipes donde todo el tiempo queremos jugar con el ancho de espada y el ancho de basto. Volvemos a los condicionamientos de esta política que se inmiscuye en los asuntos judiciales. Y si estamos en un país republicano, yo cada vez veo menos esa figura y es preocupante, y la sociedad tiene que entender de que si estamos en un Estado de derecho republicano y federal, esta intromisión de la política siempre en el ámbito judicial lo único que hace es darle a la sociedad menos seguridad jurídica y ponernos más en riesgo, ¿no? Porque los únicos que van a terminar no condenados son aquellos que tengan los intereses puestos en la justicia, y estos ya sabemos quiénes son. Doctor Osvaldo Egui, vamos a hacer una pausa, te propongo unos minutos nada más, y cuando volvamos te formulo una pregunta y la respondés cuando volvamos de la pausa. Siempre se dice, bueno, que los poderes, la división de poderes es importante, estamos en democracia, el principio básico de toda república es la división de poderes. ¿Por qué el gobierno pretende romper con ese sistema? Cuando volvamos a responder. Seguimos en Línea Directa, segunda parte del programa. Les recordamos que estamos dialogando con el doctor Osvaldo Egui, que es abogado, temas diversos, política judicial. Osvaldo, quedó pendiente una respuesta. Yo te decía que la división de poderes es el principio básico de toda república y te preguntaba si realmente el kirchnerismo quiere romper con ese sistema. Bueno, evidentemente algún interés tiene para inmiscuirse, si no, no estaría haciendo las cosas que hace. Digo, en la cuestión de nuestro país, el control de constitucionalidad, es decir, los poderes se pueden llegar a controlar entre sí, y creo que ese es el hueco donde se están metiendo. Eso no implica que sea, digamos, una acción constante de detrimento contra el poder judicial, el poder legislativo o todo aquello que vaya en contra de la política que es llevada a cabo por el kirchnerismo. Entonces, en este caso, creo que la gente, y tengo confianza en eso porque lo estamos viendo con los banderazos y demás, más allá de las cuestiones de bandería, si es Macri, no es Macri, particularmente creo que no tiene que estar ni el kirchnerismo ni quiero que esté Macri. Digo, ninguno de los dos. Uno tuvo la oportunidad y no lo llevó a cabo con su discurso, y otro ya sabemos cómo está actuando constantemente con el ataque sistemático al poder judicial en este caso, que es el más importante y el que más le preocupa por las causas que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Seguro, seguro. ¿Y cuál es tu opinión, Osvaldo, sobre la salida de Marcela Lozardo del Ministerio de Justicia? Marcela cumplió una etapa, absolutamente, cumplió una etapa. Lo que pasa que, bueno, resisten sobre cargos. Hace poco había escuchado que tal vez Ginés aparezca en otro cargo. Digo, entre cuestiones de culpa, entre cuestiones de cambio de cartas constante, en este aspecto creo que no podemos permitirlo como sociedad, estas acciones, ¿no? El robo, el desvío de vacunas, un vacunatorio VIP, el no respetar el orden de vacunación en una sociedad que lo necesita, pero no solamente la Argentina, a nivel global. Entonces estamos hablando de que es una cuestión sanitaria, y las acciones de la política que no se ajustan a eso, bueno, tendrán que dar explicaciones, si no, ¿para qué estamos ante ese famoso discurso en la asunción de los cargos donde se culmina diciendo, si no lo cumple, que Dios y la patria los demande, ¿no? Parecería que eso quedó como un cuento infantil donde nadie le reclama nada y solamente los que levantan la bandera de los intereses son los mismos de hace años, ¿no? Días pasados se escuchaba a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
decir que los jueces, estos jueces que tenemos hoy, contribuyeron a que Mauricio Macri ganara las elecciones en 2015. Dijo Cristina que hoy la Argentina debe 44.000 millones de dólares y los jueces también son responsables de lo que está sucediendo en el país. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? A mí me encantaría que la Argentina no pida nunca más un empréstito al Fondo Monetario Internacional. Me encantaría que pase eso. Ahora, esto es una bola de nieve donde alguien inició en algún momento dado un préstamo y no podemos salir. Si bien hay muchísima plata y muchísima deuda en la República Argentina, que la vamos a tener que pagar todos y la estamos pagando en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo bajo una pandemia, creo que si la plata, me acuerdo del blindaje económico, 33.000 millones de dólares donde no se sabe quién lo tiene. Y digo, y eso quedó en el olvido y nadie lo recuerda. Yo sí lo recuerdo con 45 años. El famoso, creo que fue en la época de la Rúa, del blindaje económico. ¿Y esa plata dónde está? ¿Cómo fue invertida? La coparticipación federal nunca es suficiente para las provincias cada vez más pobres. Entonces digo, hay cuestiones que se tienen que rever de manera exegética, como los fondos de las campañas políticas, quién aporta a las campañas políticas y cómo son los políticos, cuál es el recorrido de los políticos y cuál es el proceso que tiene que pasar cada político para llegar a un cargo tan alto como es el de la administración y la vida ciudadana de cada uno de nosotros. No es menor entender esto, ¿no? Cuando nosotros vamos a votar, lo hablábamos afuera de cámara, comprendemos y entendemos la acción de votar. Ahora, ¿entendemos cuál es la función de sufragiar o no lo entendemos? En la época de nuestros padres era muy difícil acceder a una información, cosa que hoy tenemos. Yo le preguntaría a cualquier televidente que nos está mirando ahora, ¿cuántos de ustedes saben buscar un proyecto de ley por medio de Internet? Y lo tenemos al alcance de la mano. Ahora, nadie lo hace, nadie, digo, o son muy pocos, no quiero generalizar, son muy pocos los que van y profesan una sistemática búsqueda de los proyectos de los diferentes partidos para saber al momento de votar a quién tenemos enfrente, porque hoy tenemos un agravante que son las listas sábanas. Conocemos el 1, 2 y 3 y después no sabemos quiénes son. Y después pagamos las consecuencias en una sociedad cada vez más castigada y cada vez más doblegada por el poder político. Seguro, interiorizarse e informarse sobre los proyectos, las iniciativas en el orden legislativo, ¿no? Importantísimo eso que la gente, como decís vos, utilice Internet porque es la vía más rápida para enterarse de las cosas, ¿no? De todo lo que sucede a nivel gobierno, a nivel judicial, bueno, provincial, nacional. Y es el derecho de publicidad, ¿no? También. El derecho de publicidad de que cada partido publique y dé a conocer sus proyectos. Seguro, seguro. Hablábamos recién de la deuda con el Fondo Monetario, Osvaldo. Hay que aclarar que en julio de 2018 el organismo de crédito le prestó a la Argentina 57.000 millones de dólares, de los cuales desembolsó 44.000 millones, lo que estamos debiendo actualmente, debido a que Alberto Fernández, cuando asumió, se opuso a esa diferencia, ¿no? Y bueno, el préstamo fue por 44.000 millones de dólares. ¿Se pudo evitar, la pregunta es esta, ¿se pudo evitar pedir ese dinero? O sea, ¿el gobierno de Macri pudo evitar pedirle otra vez al Fondo Monetario? Yo creo que no lo pueden evitar, porque la Argentina no está en un nivel de despegue, no tiene una pista de despegue. No hay un panorama limpio donde la Argentina lo único que tenga que hacer es prender las turbinas y salir volando. Nosotros primero lo que tenemos que hacer es conseguir un avión para ponerlo en pista, conseguir un piloto y ahí capacitarlo y salir volando. O sea, estamos en un nivel -10, entonces siempre vamos a tener estos contratiempos económicos donde cada vez nos va a hacer más pobre como sociedad, porque la plata está mal administrada. Entendamos que el presidente de la Nación es un administrador de un Estado por 4 años. Kant decía, haciendo referencia al ámbito filosófico, que los descubrimientos en la vida o en la sociedad a través del tiempo no pertenecen a una persona, son aportes de diferentes personas para llegar a un fin común. Entonces el administrador de un país tiene que funcionar de la misma manera. No podemos tener recetas mágicas en 4 años con un país diezmado hace 100. Digo, no podemos, no es razonable ni matemáticamente posible eso. Entonces, si esto no lo asumimos, si esto en cabeza del poder político no se entiende o no lo quieren llevar a cabo, bueno, deberán dar un paso al costado y si no lo quieren dar, la sociedad se los va a tener que hacer sentir. Bien.
Alberto Fernández, bueno, en base a esto de la deuda, dijo que va a iniciar una querella contra Mauricio Macri. ¿Cómo ves esto? Lo puede iniciar ahora, lo va a tener que demostrar. Digo, Alberto Fernández debe tener sus conocimientos, de hecho es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero también ha dicho que no hay delito que alguien que se cole en la fila para recibir una vacuna. Digo, hay contradicciones, hay falta de la concepción, ya ni siquiera jurídica, ¿no? Es una concepción humana. La humanidad en la política, a mi criterio, desapareció y me parece que nosotros de este lado nos estamos reconociendo como tal, pero no estamos recibiendo ningún tipo de respuesta. Osvaldo, el éxito o el fracaso del actual gobierno, porque leía días pasados que, y te lo pregunto, que está atado el éxito o el fracaso más a la llegada de las vacunas que a la economía. ¿Qué pensás? Es decir, porque económicamente hay muchas cosas que resolver todavía, pero dependemos de la llegada de la vacuna para que un gobierno tenga una mejor imagen, digamos. Sí, la imagen, siempre va a haber acciones que, digo, cuando pasó lo del vacunatorio VIP, salieron 3 aviones a Moscú a recibir vacunas, o a buscar vacunas en ese caso, cuando había una salida de un vuelo cada 15 días. Lo primero que hay que ver es si está la plata para comprar las vacunas y qué vacunas se compran y cuál es la logística para la distribución de esas vacunas. Son medidas políticas que tal vez puedan llegar a tener algún impacto al momento de la elección, pero la gente que está esperando y que no recibió la vacuna aún, no le importa si eso es una acción de buena imagen, mala imagen, si tienen plata o no tienen plata. La gente hoy está reclamando por un derecho que es global, sanitario y necesario, y tanto la justicia, el gobierno, el presidente y todos los funcionarios van a tener que responder como a la altura, ¿no?, de la sociedad que se lo reclama. Un párrafo aparte y para cerrar ya esta entrevista, hace un año falleció tu padre, Hugo, que tuvo notable trayectoria en los medios de comunicación. ¿Qué significó para vos la presencia de tu padre y qué enseñanzas te dejó? Uy, un montón de enseñanzas, un legado increíble. De hecho, hoy, como digo, o como dije en alguna que otra entrevista, estoy más cerca del periodismo que de la justicia, y esto es gracias a él. Claro. Me crié de la mano de él, de mi mamá, de mi hermana, en teatros, televisión. Vengo más del ámbito periodístico televisivo que del ámbito de la justicia, pero es un legado increíble que me hubiera gustado que él esté acá para verlo, y seguramente lo debe estar haciendo de algún lugar. ¿Qué te dejó, digamos, él? Me dejó todo lo que soy, principalmente el ser humano, y como siempre él decía, ¿no?, me pueden señalar y me pueden decir lo que quieran o lo que se les plazca, pero nunca me van a poder decir que soy mala persona. ¿Y vos qué elegirías, la abogacía o el periodismo? Ambas dos. ¿No hay una que vaya primero o no? Van fusionadas. Osvaldo, te agradezco infinitamente que hayas estado acá.